Buenas tardes. Presentaremos el trabajo de Ingeniería Antisísmica, siendo docente del curso el Dr. Jenner Villarreal Castro. Integrantes: el jefe del grupo Raúl Mata Príncipe, Harold Quispe Serpa y el que los presenta, Junior Taza Rojas. Buenas tardes, quien les habla es Raúl Mata Príncipe y les voy a comenzar a hablar sobre el resumen del curso. Bueno, empezando con un poco de historia, les hablaré que, en el año 2014 se puso en discusión el proyecto para la actualización de la norma E030, que es la norma del diseño sismorresistente del Perú, por lo que se presentaron muchos cambios y se proponen modificaciones o inclusión de ciertos requisitos ahora necesarios. Esta norma, ¿qué nos plantea? Nos plantea que toda estructura tiene que soportar los esfuerzos de tracción, los esfuerzos de torsión y los esfuerzos de flexión. Para cada fuerza debe haber un coeficiente de resistencia como un coeficiente de rigidez, como se logra apreciar en la presentación, ¿no? Tenemos los pasos para hacer el diseño estructural. Comenzamos con la arquitectura. De una vez aprobado el plano de arquitectura, se procede con la estructuración para luego hacer el predimensionamiento, donde se dará dimensiones sobre los elementos estructurales, como son las columnas, vigas, la losa y así, ¿no? Metrado de carga vertical. Obtenemos el 100% de la carga muerta más el 100% de la carga viva. Después de eso sigue la modelación, pasa por un análisis de carga vertical y se verifican los controles 1 y 2. Si en caso esto no cumpliese, vuelve hasta la estructuración y se vuelve a predimensionar los elementos estructurales, y así cumpliría el ciclo hasta que cumpla los controles 1 y 2. Si en caso cumpliese, el diseño estructural está apto para ser aprobado. Igual para el metrado de cargas lateral, que es por sismo. Se tiene que es el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva, que se debe a la categoría de la edificación. Se obtiene la modelación 2, pasa por el análisis de carga lateral, y si es aprobable el control 3, se obtiene el diseño estructural. Y en caso no, como en el anterior ejemplo, vuelve al ciclo de la estructuración y se vuelve a hacer todos estos pasos hasta que cumpla. También el tiempo de vida útil en edificación mínimo que dice la norma es de 50 años para en caso de las edificaciones. Para en caso de los puentes, nos dice que el tiempo de vida mínima es de 100 años. Y para otras obras como son las represas, el tiempo de vida mínima útil es de 200 años. Los controles por carga vertical, los criterios estructurales y geotécnicos. Tenemos las cargas verticales, que son las cargas muertas más las cargas vivas. Tenemos el coeficiente resistente del suelo y también el coeficiente de rigidez. También tenemos la carga de sismos, que se producen los desplazamientos laterales, ¿no? Las cargas verticales tenemos dos: carga muerta y carga viva. En la carga muerta se da por el peso propio, que es el peso específico por el volumen. Aquí tenemos detalles del peso de la losa aligerada, que es el peso por el área de la losa. Aquí tenemos datos para una losa de espesor de 17 centímetros. Tenemos un peso de 280 kilos por metro cuadrado. Para una losa de 20, un peso de 300 kilos. Para una losa de 25, un peso de 350. Y para una losa de 30 centímetros de espesor, un peso de 420 kilos por metro cuadrado. Otros datos generales tenemos que el peso específico del concreto es 2.400 kilos por metro cuadrado
del acero es 7800 kilos por metro cúbico y de albañilería es de 1800 kilos por metro cuadrado, ¿no? Ejemplo de una viga confinada. Tenemos la altura de la viga del muro, que es muy bajo, ¿no? Vemos que ahí se presenta una falla en la estructura. El PM, que es la carga tributaria del muro, tiene que ser diferente al del proyecto. Esfuerzo axial máximo en el muro, tanto en el eje X como en el eje Y. La carga tributaria del muro, que es el PM, siendo L la longitud del muro incluido columnas de confinamiento, siendo T el espesor del muro y H la altura efectiva del muro. Como vemos, ahí se logra apreciar las fallas por sobrecarga y por asentamiento localizado del muro confinado, en un muro confinado. Densidad mínima de muros. Acá obtenemos como se logra apreciar la fórmula, donde AP es el área de planta, Z un factor de zona que nos brinda la norma, el U el factor de uso, el S es el factor del suelo y N el número de pisos. Estos factores, el Z, el U y el S y el N, se logran apreciar en la norma de diseño sismorresistente. Para la carga viva es una carga temporal que va a ser depende del uso, como le dije anteriormente. Si es para vivienda, la carga viva va a ser de 200 kilos por metro cuadrado, y si es para colegio, la carga viva va a ser de 250 kilos por metro cuadrado. Acá la falla de muros, el FM va a ser diferente al de proyecto. Acá verificamos los controles por carga vertical. Vamos a verificar la capacidad portante, que es la resistencia del terreno. Acá vemos los diferentes tipos de suelos que se detalla en la norma E030, actualmente del 2014, donde nos presentan 4 tipos diferentes de suelos, que son roca dura, muy rígida, intermedia y flexible, cada uno con una capacidad portante diferente, con ciertos rasgos y límites. Veremos sobre el tema de asentamiento, por el tema de consecuencias del proceso constructivo, donde se detalla la fórmula, que es el peso total es igual al peso del edificio más el peso de la cimentación. La diferencial es 0,50 suelos y cimentaciones, donde se detalla la desviación angular y sobre la pérdida de estabilidad de la superestructura, o sea, un colapso absoluto. Veremos el control de sismo, un control por desplazamiento lateral, donde se verifica con la norma E030, diseñado por los diferentes desplazamientos que se producen y sobre la altura entre pisos. Ahora se detallan los coeficientes por tipos de estructuras, que es concreto armado, acero y albañilería. Pasaremos al tema de albañilería, un espesor mínimo de muro portante, donde se detalla que la mayoría de los casos es un asentamiento localizado. Veremos sobre el tema de esfuerzo máximo en las coordenadas X y Y, mediante la fórmula de esfuerzo axial de muro, lo cual se está detallando. Detallaremos también que la variable PM es la carga tributaria del muro, la L la longitud del muro, T el espesor del muro, H que será la altura efectiva del muro y el FM es la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería. Veremos acá la densidad de muros mediante estas fórmulas, lo cual se explicará las variables. AP es el área de la planta, la variable Z es la zona sísmica, la variable U es factor de uso o importancia, la variable S es el factor de suelo, N es el número de pisos. Acá veremos los criterios de modelación estructural. Como nos especifica
Los criterios de modelación estructural indica que mediante un diafragma rígido, que se le detalla como un comportamiento de losas en los sismos, como una gran palanca horizontal, moviendo de cada nudo dependerá el movimiento del centro de masa. Factor de ampliación sísmica. Tocaremos el tema de ubicación del centro de masa. Mediante aplicaremos los momentos en X, Y y otras variables. El centro de masa inicial se detalla en dos tipos de fórmulas, también en las diferentes coordenadas que tenemos, lo cual especificaremos las variables, que el PI es igual al peso de cada elemento de corte y el X o Y, coordenadas de los centroides en cada elemento de corte. Tocaremos la parte B, que es el centro de rigidez, lo cual se detalla anteriormente, que tiene adicionalmente el mismo tipo de variables, solamente que cambia la variable KI, que es la rigidez de cada elemento de corte. C. Centro de masa final. Acá se le incorporará la excentricidad accidental, lo cual se detalla en la gráfica cada una de las fórmulas y los diferentes procedimientos que se va a realizar. El procedimiento de cálculo. Mediante las generalidades, mediante el artículo del 4.5.1, la fuerza se aplica al centro de masa, cual tendremos una zona 1 que sería regular e irregular, y mediante el AC con altura tendremos otros tipos de variables, lo cual que la zona 2, 3 y 4 se le adicionará el AC más el ASD, para lo cual tendremos las vigas con dimensiones de 0.80 a 0.90 dependiendo del tipo de regularidad. Ahora tocaremos sobre el tema de peso sísmico. El peso sísmico se detallará mediante la fórmula del 100% de la carga muerte más el adicional de la carga viva, dependiendo del tipo de categoría que se vaya a utilizar, o el aforo de personas que vayan a transcurrir en la estructura. 50% en la carga viva mediante la categoría A y B, 25 en la categoría C y adicionalmente 25 en techos y azoteas. Tocaremos sobre el tema de periodo fundamental, lo cual se determina la relación de que el periodo fundamental es igual a la altura de la estructura sobre el tipo de proceso constructivo que se va a realizar, que es igual al CT. Lo cual hay tres tipos de variables, de 35, 45 y 60. 35 para porticado, concreto armado o acero. 45 para un pórtico de concreto armado más placa. 60 para muros estructurales, albañilería o muros de ductilidad limitada. Tocaremos el tema de fuerza cortante de la base, lo cual se especificará que la Z es el factor de zona sísmica, la U es el factor de uso o importancia, el S es el factor de suelo, el C es el factor de ampliación sísmica, el R es el tipo de proceso que se va a realizar y el P es una variable de carga. Acá veremos los tipos de ejemplos para el periodo límite de la meseta y un periodo de inicio de comportamiento inelástico del suelo. Se verá el tipo de suelo y el tipo de evaluación que se va a realizar mediante gráficas. Acá tenemos el ejemplo 1, donde se detalla el tipo de suelo y veremos las diferentes variables que se están utilizando. El ejemplo 2 también, el tipo de edificio, el tipo de suelo y mediante fórmula, lo cual se va a hacer la verificación. Es el mismo procedimiento del ejemplo 2. Ahora veremos el factor de suelo mediante una tabla, la zona versus perfil, zona 4, zona 3, zona 2, zona 1, y el tipo de suelo mediante la tabla. El factor de reducción sísmica. Cada variable va a tener un tipo de tabla donde se especifica. Veremos las irregularidades en altura, las irregularidades de piso
Ahí especificamos que tienen diferentes tipos de irregularidades. Mediante variables se utiliza fórmulas para el proceso de desarrollo de la estructura. Irregularidad extrema de rigidez. Tendremos la irregularidad de extrema resistencia, irregularidad de masa o peso y los tipos de diferentes coeficientes que se van a utilizar. La irregularidad geométrica vertical, que el L1 tiene que ser máximo a 1.3 de la longitud 2. Irregularidad por discontinuidad de los sistemas resistentes. Veremos que tenemos cada tipo de diferente variable y que tiene que tener una mayor carga para diferentes pisos. Irregularidad torsional. Se identifica mediante la variable beta 3, tiene que ser mayor a 1.5 de la variable beta 1, que es el desplazamiento que se va a tener y la torsión que tiene la estructura. La irregularidad por esquina entrante, en lo cual se detalla mediante la gráfica los tipos de diferentes dimensiones que tiene que tener y los límites que tiene que realizar y verificarse. Irregularidad por discontinuidad de diafragma, que la distancia A por B tiene que ser mayor a 0.5 de la distancia CD y la inercia tiene que ser a 0.85. Irregularidad por ejes no paralelos. Se detalla que el ángulo tiene que ser mayor a 30 grados, la variable de 1 mayor a 0.1 de la variable del piso y entonces la inercia tiene que ser a 0.9. La distribución de fuerza sísmica por altura, lo cual se detalla mediante estas fórmulas. Teniendo la gráfica se produce a realizar utilizando las fuerzas, las longitudes y el tipo de suelo. La distorsión entre piso o desplazamiento lateral relativo. Se verá el desplazamiento real utilizando las diferentes fórmulas y tablas. Concreto armado, acero, madera, albañilería y muros de ductilidad limitada. Tenemos el tema de junta sísmica que nos detalla para una fuerza de diseño sísmica de diseño si un muro o pórtico absorbe mayormente el 30% de la carga total y será un diseño con un 25% adicional. Eso es todo, gracias.